¿Conoces el nombre del ángel que liberó a Pedro de la cárcel? La Biblia no menciona el nombre específico del ángel que liberó a Pedro de la cárcel. Este evento está narrado en Hechos 12, 6-11, donde se describe como un ángel del Señor apareció, despertó a Pedro, y lo guió fuera de la prisión de manera milagrosa. Sin embargo, no se le da un nombre particular al ángel en el relato. Después de que el ángel liberó a Pedro, lo condujo fuera de la prisión y, al salir, las puertas se cerraron solas detrás de ellos. En ese momento, Pedro pensó que estaba teniendo una visión, pero al llegar a la calle, se dio cuenta de que realmente había sido liberado. Fue entonces cuando se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde los discípulos estaban orando por él. Cuando llegó y tocó la puerta, una sirvienta llamada Rode lo reconoció, pero al principio no podía creer que era Pedro. Finalmente, cuando le abrieron, los discípulos se asombraron de ver que estaba libre. Este evento subraya el poder de la oración y la intervención divina, así como la valentía de Pedro, que continuó predicando a pesar de las persecuciones. ¿Te gustaría saber más sobre algún otro pasaje bíblico o tema relacionado? Después de su liberación, Pedro se dio cuenta de que había sido salvado por un milagro y decidió ir a un lugar seguro, ya que sabía que Herodes había estado buscando su captura nuevamente. En la casa de María, los discípulos se alegraron enormemente al verlo, y Pedro les pidió que informaran a los demás sobre su liberación. El relato continúa con la reacción de Herodes. Al enterarse de que Pedro había escapado, se enfureció y ordenó que se buscaran a los guardias que estaban de turno. Como resultado, se ejecutaron a los soldados que habían custodiado a Pedro, ya que no habían podido evitar su fuga. Los discípulos estaban orando fervientemente por la liberación de Pedro, lo que muestra la importancia de la oración en la vida cristiana. La liberación de Pedro es un claro ejemplo de cómo Dios actúa en momentos de necesidad, incluso en circunstancias que parecen imposibles. A pesar de los peligros, Pedro continuó su labor de predicar el Evangelio. Más adelante, en Hechos 12, 20-23, se menciona que Herodes recibió una severa reprimenda divina cuando, al no dar gloria a Dios, fue atacado por un ángel del Señor y murió. Este relato no solo ilustra la fe y la perseverancia de los primeros cristianos, sino que también subraya el conflicto entre la iglesia primitiva y las autoridades de la época. Si te interesa algún otro aspecto o personaje de la Biblia, dímelo. Después de la liberación de Pedro y el juicio de Herodes, la narración de Hechos de los Apóstoles avanza hacia la expansión del cristianismo y el ministerio de los apóstoles. A continuación, algunos puntos claves sobre lo que sucede después en el libro de Hechos. Tras la conversión de Saulo Pablo en el capítulo 9, él se convierte en uno de los principales apóstoles y misioneros del cristianismo. Pablo realiza varios viajes misioneros a diferentes regiones del Imperio Romano, llevando el mensaje del Evangelio a los gentiles y fundando iglesias. En Hechos 15, los apóstoles se reúnen en Jerusalén para discutir la cuestión de si los gentiles deben seguir la ley judía. La decisión fue que no era necesario imponer todas las leyes judías a los nuevos creyentes, lo que ayudó a la expansión del cristianismo entre los gentiles. A lo largo de Hechos, se registran numerosos milagros realizados por los apóstoles, que confirman su autoridad y el poder del Evangelio. Esto incluye la curación de enfermos y la resurrección de muertos, como la historia de Tabita o Dorcas en Hechos 9, 36-42. A medida que el cristianismo crecía, también lo hacía la oposición. Los apóstoles enfrentaron persecuciones y encarcelamientos, pero a menudo salieron fortalecidos, y la fe de la comunidad cristiana se consolidó en medio de la adversidad. El enfoque de la misión se amplía significativamente, especialmente a través de Pablo. En Hechos 10, se narra la conversión de Cornelio, un centurión romano, que representa un cambio en la dirección del Evangelio hacia los no judíos. El libro de Hechos culmina con Pablo en prisión en Roma, donde continúa predicando y enseñando sobre Jesucristo. Aunque es arrestado y enfrentó juicios, su influencia y enseñanzas siguieron expandiéndose.
El libro de Hechos es fundamental para entender cómo el cristianismo se desarrolló en sus primeros años y cómo los apóstoles, a través de la guía del Espíritu Santo, lograron llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo conocido. Si te interesa profundizar en algún evento específico, personaje o tema, solo dímelo. El Espíritu Santo juega un papel crucial en el libro de Hechos. Su llegada en el día de Pentecostés, descrita en Hechos 2, marca el comienzo de la era de la Iglesia. Los apóstoles reciben poder y valentía para predicar el Evangelio. A lo largo del libro, se destaca cómo el Espíritu Santo guía a los apóstoles en sus decisiones, les otorga poder para realizar milagros y les da la capacidad de hablar en diferentes lenguas. La misión del cristianismo no se limita a un solo grupo étnico. Desde el principio, se enfatiza que el mensaje de Jesucristo es para todas las naciones. En Hechos 1:8, Jesús les dice a sus discípulos que serán sus testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta progresión geográfica se refleja en el libro, a medida que los apóstoles se desplazan desde Jerusalén hacia otras regiones. Pablo es una figura central en la expansión del cristianismo. Sus 3 viajes misioneros, documentados en Hechos, lo llevan a fundar iglesias en lugares como Asia Menor y Grecia. Sus cartas, epístolas, a estas comunidades son fundamentales en el Nuevo Testamento y en la teología cristiana. Pablo también se enfrenta a diversos desafíos, incluyendo persecuciones, encarcelamientos y controversias doctrinales. La narrativa sobre Cornelio, el centurión romano, es un punto de inflexión significativo. En Hechos 10, Pedro tiene una visión que le muestra que no debe considerar impuro lo que Dios ha limpiado, lo que abre la puerta para que los gentiles sean aceptados en la comunidad cristiana sin necesidad de seguir la ley mosaica. Esta aceptación de los gentiles es un tema recurrente que se aborda también en las cartas de Pablo. A medida que la iglesia crece, también surgen tensiones internas. Uno de los primeros conflictos se presenta en Hechos 6, cuando se establece el diaconado para atender las necesidades de los miembros más necesitados de la comunidad, especialmente las viudas griegas que sentían que eran pasadas por alto. Este conflicto ilustra la importancia de la unidad y el servicio en la iglesia primitiva. La persecución de los cristianos, comenzando con el martirio de Esteban en Hechos 7, se convierte en un catalizador para la expansión del cristianismo. Los cristianos perseguidos se dispersan, llevando consigo el mensaje del Evangelio a nuevas áreas. A pesar de las adversidades, la iglesia no solo sobrevive, sino que se fortalece y crece. El libro concluye con Pablo en Roma, bajo arresto domiciliario. Aunque se encuentra en prisión, continúa predicando el Evangelio con valentía. Este cierre deja una sensación de que la misión del cristianismo está lejos de terminar. La historia del Evangelio continúa, enfatizando la idea de que el mensaje de Cristo sigue propagándose a pesar de los obstáculos. La narrativa de Hechos ofrece una visión poderosa de cómo el cristianismo comenzó y se desarrolló en sus primeras décadas. Si quieres explorar algún tema o personaje específico con más detalle, déjamelo saber. El libro de Hechos menciona a varias mujeres que desempeñan roles significativos en la iglesia. Por ejemplo, María, madre de Juan Marcos, su casa es un lugar de reunión para los apóstoles. Hechos 12:12. Lidia, una comerciante de púrpura en Filipos que, tras escuchar a Pablo, se convierte y ofrece hospitalidad a él y sus compañeros. Hechos 16:14-15. Junto con su esposo Aquila, juega un papel clave en la enseñanza de Epoulos, un predicador elocuente pero que necesitaba una mejor comprensión del Evangelio. Hechos 18:26. Estas menciones destacan la importancia de las mujeres en la expansión y sostenimiento de la iglesia primitiva. El libro de Hechos enfatiza el sentido de comunidad entre los creyentes. En Hechos 2, 42-47, se describe cómo los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Este modelo de comunidad se refleja en la manera en que compartían sus bienes y cuidaban unos de otros, creando un ambiente de apoyo y unidad que se convirtió en un testimonio poderoso para los que estaban fuera de la fe.
Los milagros desempeñan un papel crucial en el libro de Hechos. Estos actos sobrenaturales no solo confirman el mensaje del Evangelio, sino que también atraen la atención de las multitudes. Por ejemplo, en Hechos 3, Pedro y Juan sanan a un hombre cojo en la puerta del templo, lo que les permite predicar sobre Jesús a un gran número de personas que se asombran por el milagro. Estos eventos ayudan a establecer la credibilidad y la autoridad de los apóstoles en sus ministerios. Los apóstoles, a pesar de enfrentar graves persecuciones y amenazas, muestran una notable valentía y determinación. Por ejemplo, en Hechos 5, 40-41, después de ser azotados por el Sanedrín, los apóstoles se regocijan por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Este espíritu de resistencia es un testimonio de su fe y compromiso, y sirve como un ejemplo para las generaciones futuras de cristianos. El libro de Hechos también establece una teología de la gracia y la inclusión. La conversión de los gentiles y la decisión del Concilio de Jerusalén subrayan que la salvación a través de Cristo está disponible para todos, independientemente de su trasfondo cultural o cumplimiento de la ley judía. Pablo continúa este mensaje en sus epístolas, enfatizando que somos salvos por gracia a través de la fe, y no por obras. El libro de Hechos es fundamental para la comprensión del crecimiento de la Iglesia y su misión en el mundo. Proporciona un relato histórico que muestra cómo los primeros cristianos enfrentaron desafíos, desarrollaron doctrinas y establecieron comunidades de fe. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, recordándonos la importancia de la comunidad, la perseverancia y la misión de compartir el Evangelio. La narrativa del libro de Hechos no solo relata los eventos de la iglesia primitiva, sino que también establece principios y valores que continúan inspirando a los cristianos en la actualidad. La valentía, la unidad, el amor y la gracia son temas que resuenan profundamente en la experiencia cristiana.